Hoy un tema positivo y optimista como pocos. Hoy hablamos de toxicidad y software. Muy relacionados a los temas, ¿no? O sea, ¿no son lo mismo? Lamentablemente no son lo mismo, pero lamentablemente tienen correlación, ¿no? Qué mal por nosotros como industria, como responsables de esto. Pero bueno, al menos desde aquí, yo siempre cito a Iván porque es mi referencia del bien y se puede hacer lucha activa contra la toxicidad desde el lado de los buenos, incluso desde el lenguaje, ¿no? Ligándolo con el podcast el último, podemos hablar bonito para luchar contra la toxicidad. Yo querría dejar claro que el nombre interno del podcast no es Toxicidad y Software, sino Uncle Bob no. Vale, podemos llamarlo las dos, ¿no? Son lo mismo, van relacionadas, ¿no? De alguna manera. ¿Cuál es la relación? Porque lo hemos puesto en el mismo título, ¿no? ¿Por qué no? ¿Has empezado tú, Ricardo? ¿Quieres darle? No creo que sea una buena idea. Ya se habló en el programa anterior de Robert Martin y ya dije que mejor no. Si os parece, yo empiezo mientras vas pensando. Uncle Bob es Robert C. Martin, es uno de los firmantes del Manifiesto Ágil, ha escrito muchos libros que casi todos son, ¿cómo es esto lo que hace se me ha olvidado ¿cuál es el? Clean, no sé qué. El clean, no sé qué, eso, exacto. El Clean Code, Clean Architecture, Clean Agile, Clean no sé qué, pues yo a veces me refiero a él como la J.K. Rowling del software, por muchos motivos, pero entre otros es una de las personas que creo que ha hecho que la gente vuelva a leer software. Entonces, yo creo que se le conoce en parte por toda esta revolución de principios de los 2000, creo, o por lo menos toda la atracción que ganó. Es cierto que de sus ideas suyas son más bien pocas, pero bueno, tampoco es que Harry Potter sea una oda a la originalidad de la literatura. Al final, lo que sea, hay muchos chavales leyendo que solo han leído en su vida Harry Potter. Pues bueno, pues hay muchos ingenieros de software que solo han leído al tío Bob. Bueno, por lo menos le concederemos eso. Creo que, y uniendo un poco también el tema, uno de los temas que queríamos comentar, el tema del dogmatismo, creo que Robert C. Martin, entre comillas, ha sido llamado muchas veces dogmático por, vamos a decir, ciertas maneras de comunicar, y creo que esto también entra un poco en lo que viene siendo la dicotomía de lo que queríamos hablar hoy, que era el tema de la toxicidad en software, y cómo el ser dogmático de alguna manera también puede ser tóxico. Y sobre todo, volviendo a lo mismo, no solo tiene por qué ser dogmático, es cómo comunicar. Y no sé si alguien quiere introducir el tema por ahí o continuar. Pues yo empiezo, siempre voy a enlazar. En el dogmatismo nos centramos. El dogmatismo es un seguimiento ciego de una doctrina, diga lo que diga la realidad y el contexto. Nos vale más o menos eso como dogmatismo. No sé si alguien tiene una definición mejor. Dale, Fernando. Bueno, se supone que ser dogmático quiere decir que tú vas a tener una serie de argumentos que esperas que sean irrebatibles, no pueden ser rebatidos, ¿no? Eso es ser dogmático. Perfecto. Entonces, cuando decimos que el tío Bob es dogmático, es que se cree en la posesión de argumentos no rebatibles. Estamos ahí más cómodos. ¿Por qué lo cree? A ver, yo creo que como todo en los últimos 20 años de software, justo los 2000 fue la bisagra entre lo que hubo y lo que hay, ¿no? Digamos, con la aparición sobre todo del movimiento ágil, viniendo de un cascadeo institucionalizado y con un porcentaje de proyectos que llegaban a buen puerto del 50% o menos. Yo creo que este grupo de gente, los firmantes del manifiesto, pero digamos toda la cohorte de gente que estuvieron viviendo eso, se sintieron de repente con una respuesta, ¿no? Vale. Yo creo que a mí sí me convence lo que dice Víctor, pero porque, bueno, yo voy a intentar que no me pase mucho, pero creo que voy a ir todo el programa en torno a insultar a esta persona, que tampoco quiero que se convierta en eso el programa. Creo que de Manifiesto Ágil hay muchos firmantes y que sea una mierda de persona solo hay uno. Entonces, dejando a un lado lo de que es una mierda de persona por muchos valores que tiene, con el dogmatismo, el resto de firmantes ágiles no se pasaron tanto. De hecho, son personas bastante poco dogmáticas la mayoría, salvo esta persona, que a mí me gustaría que Iván cuente
algo que dice mucho cuando quedamos en bares y todo eso, de lo que leyó de Jim Highsmith, que es otro firmante, ¿no? Bueno, no es firmante, no sé si es firmante o es persona muy cercana a los firmantes, me parece que no firmó, pero no estoy seguro, que cuenta en su libro la historia de cómo se llegó a la Yale, ¿vale? Todas las personas ahora buscando a ver si es o no, ¿eh? Sí firmó. Y sí firmó, vale. Pues cuando contaba qué pasaba cuando llegaba Robert Martin y demás a las charlas, a mí me gusta mucho cómo lo cuenta esto siempre Iván. A ver, lo habré contado un par de veces, pero es verdad que me llamó la atención cuando me leí el Wild West Agile, que es el libro de Jim Highsmith. Pues está guay porque cuenta en muchas partes, te hace vivir las conferencias a las que iban, están todas estas personas juntas hablando de software y luego hay situaciones muy peculiares en las que de repente están un grupo de desarrolladores, a lo mejor están Alistair Cockburn, Jim Highsmith y por ahí andará Ken Beck, ¿no? Y entran en la sala Robert Martin que trae a un amigo y como que de repente cortan la conversación, se quedan así mirando distantes, empiezan a hablar con estas personas y, por ejemplo, en una de estas conversaciones dice el amigo de Robert Martin, yo soy no sé quién y soy el espía en este grupo. Y de repente cuentan el libro Jim y en ese momento todos dijimos, lo sabíamos, tal, lo tenía claro, que son cosas como que se decían después. Entonces, es interesante ver también la percepción que tenía. A mí tampoco me gusta mucho este tema de cotilleo, como de hablar mal a la espalda, pero es curioso la percepción que tenían las personas de estos otros desarrolladores en esa época en la que claramente había un rechazo. Pero más allá de Cuando ahí, decían espía, ¿a favor de quién espiaban o a quién representaban como espía? como que no eran parte del movimiento que defendían, entonces estaban ahí como para espiar desde dentro cómo funcionaba o cuáles eran los intereses o las motivaciones de detrás. Creo que también una cosa interesante a mencionar en esto también son los argumentos de valor. Creo que Uncle Bob concretamente es una persona que a la hora de comunicar, como he dicho antes, es bastante directa, bastante tajante y tiene unas opiniones fuertes. Creo que esos argumentos de valor que él utiliza muchas veces, donde la manera de comunicar a veces tiende a ser condescendiente con cierta parte de lo que está hablando, es lo que en realidad genera esa sensación de superioridad. Y esa sensación de superioridad la podemos ver también en nuestro trabajo cuando alguien utiliza el componente de esto lo dice X persona. Es decir, el creador de X lenguaje dice esto, ¿no? O ha hecho esto. Y lo convierte como una especie de verdad absoluta, porque la persona que ha creado algo ha hecho esto. En realidad no tiene por qué estar nada relacionado con el contexto en el que estés trabajando con ello o nada por el estilo, ¿no? A lo mejor Víctor tiene algo más que decir ahí. Bueno, para empezar, que eso no es un argumento, eso tiene nombre y es falacia. Eso es apuntar cuando te has cansado de discutir de manera honesta, sacas esos argumentos. Si además eso es la persona que saca falacias, tiene una posición de poder, pues ya tienes todo el pack completo. Porque entonces lo que estás es sometiendo, estás usando tu tarjetita de principal o de CTO o de lo que quieras diciendo, no, es que lo que estás es rompiendo el argumento. Sobre todo para mí el problema de esto es el cambio de contexto en la conversación. Cuando tú tienes una conversación técnica, digamos que estás en la pureza de la verdad. Estás intentándote acercar y tiras un argumento contra otro y vas construyendo. En el momento que se saca la falacia o el argumento emocional, es que te estás pasando de listo. Ahí rompes, especialmente a los ingenieros. Pero no estábamos hablando de tecnología. ¿Qué tiene que ver las emociones aquí ahora mismo? No sé si me explico. Yo creo que eso es un gran disruptor de cualquier crecimiento y creatividad. Yo ahí por poner como un poco el contrapunto, siempre me surge la duda de en estos casos hasta qué punto hablamos de falacia de autoridad, ¿no? ¿no? O sea, sí, lo de la falacia de autoridad que comentabas, y hasta qué punto sería el tema de sobre hombros de gigantes. No sé si me explico por dónde voy, ¿no? O sea, quizás si no tenemos muy claro ciertas cosas, sobre todo cuando estamos empezando en según qué áreas, claro, si yo de momento no tengo ni idea de, por ejemplo, testing, por decir algo, y veo a una persona
yo qué sé, Ken Beck, ¿no? Primero que se me ocurre, yo qué sé, lo siento, vengo muy sofocado también. Pero se me ocurre que Ken Beck dice que hay que hacer no sé qué. Claro, yo no tengo ni idea de testing, a mí lo que me surge es decir, voy a hacer caso a lo que dice Ken Beck, porque tiene 30 años de experiencia y yo tengo 0. Entonces, no es voy a justificar lo que yo hago porque lo dice Ken Beck, tal, sino, ostras, esta persona tiene mucha más experiencia que yo, se ha pegado muchas más tortas que yo, seguro que puede poner sobre la mesa un montón más de cosas de valor. Voy a empezar a hacerle caso, a ver a dónde me lleva eso. Que luego me di cuenta que no y demás, pues ya puedo... Puede ser que eso tenga que ver con cuando estamos con el contenido quizá algo más divulgativo, en el aspecto de querer como convertir a la gente en ese aspecto. Cuando queremos decir como lo más accesible posible, las reglas más básicas, las cosas que tú tienes que saber para hacerlo bien. Pero claro, hay millones de contextos y hay infinitas maneras en las que no te funciona eso. Y a lo mejor quizás ese sesgo solo nos lo podemos quitar cuando investigamos mucho distintas fuentes y acabamos llegando a nuestra propia conclusión pragmática dentro del contexto en el que tenemos. Yo, en la línea de lo que acabéis de comentar, me viene a la cabeza el concepto del famoso martillo de Maslow, ¿no? El martillo de Maslow lo que viene a decir es que si solo tienes martillos, solo ves clavos, ¿no? Entonces sería un poco por la línea de lo que dice Ángel. Si yo solamente conozco una manera de hacer las cosas, pues ya está, es la buena, porque es la que conozco, no tengo otra, es la mejor que conozco. Pero además de eso, creo que muchas veces también hay tendencia en nuestro sector, hay pues quizás ciertos entornos donde se apoya mucho, pues eso, la excelencia quizá, ¿no? Todos podemos tener miedo pues a quedar mal, en definitiva, ¿no? Entonces creo que también hay muchas veces que la gente defiende su idea de manera acérrima, lo va a disfrazar de una falsa, no sé, sabiduría, por decirlo así, o profesionalidad, pues por miedo un poco a que se le señale ya que se descubra que en realidad puede estar equivocado o que a lo mejor, como decís alguno, sí, pero no en este contexto o lo que sea. Yo quería comentar que en realidad casi todas las cosas que estamos comentando van relacionadas con el cambio, ya sea cambio porque estoy aprendiendo o cambio porque alguien me está sugiriendo algo que desconozco. El cambio en realidad suele ser el promotor de las cosas y en realidad lo que estamos hablando es que hay varias contraposiciones al cambio, ¿no? Está normalmente pues cuando tienes cambio puedes reaccionar de 3 formas distintas que yo conozca, que son obviamente rechazarla, que es normalmente la primera, que es rechazo el cambio, no quiero hacerlo, me defiendo contra ello, que esa es donde solemos encontrar el conflicto, incluso argumentos de valor. Luego está el hago lo que otros han hecho para intentar solventar este problema, que es básicamente intentar imitar a otros, y de ahí a veces también viene el tema este de la cargo cult, de bueno, pues alguien utiliza X cosa, yo voy a intentar utilizar esa misma X cosa en mi contexto, aunque a lo mejor no encaja exactamente. Y luego la otra es la de el embrace the change, básicamente, que es asumir el cambio, ¿no? Creo que hay esos 3 tipos de cosas y estamos un poco hablando de varias de ellas en simultáneo. Me encanta que hables de 3 cosas porque también 3 cosas son las respuestas humanas al miedo, ¿no? Que es un poco por donde va, en general, de dónde nacen todos los problemas de comunicación. El cambio y el miedo. Las respuestas típicas de los humanos al miedo y de los animales son la parálisis, la lucha y la huida, más o menos. Es lo mismo. Yo creo que ahí se unen estas 2 maneras de enfrentarse al cambio desde el miedo. Entonces ya tienes todo el pastelito hecho. Yo creo que el miedo es el gran rival a batir en las organizaciones de software, en cualquiera de sus formas. No pasa nada por cambiar las cosas, desde la ingeniería, desde el método científico, desde la racionalidad, se pueden cambiar las cosas. Los ingenieros tienden a ser personas bastante razonables y bastante conectadas a la realidad. Y se diferencian de los científicos en que saben comprometer, que eso es el arte de nuestra profesión, comprometer según el contexto en el que tenemos. Claro, en el momento en que se rompen las conversaciones, y aquí voy a citar a Artistar, que la conocimos hace poco y es una persona maravillosa. Ella dice en su libro Idea Flow, una persona no puede ser creativa cuando tiene miedo. Y esto es la verdad, yo creo que es tan aplastante, compacta tanto la raíz de los problemas. Si tú tienes miedo, estás pensando en lo que te da miedo, punto. Miedo a que te despidan, miedo a que te echen la bronca, miedo a no llegar. Cuando tienes miedo, no estás siendo creativo, que es lo que necesitamos, es la skill principal que necesitamos para resolver nuestro trabajo. Yo quería comentar que no solo es eso, también hay un
pequeño añadido a eso, al miedo, quiero decir, que es que a veces generas círculos viciosos que lo que hacen es incrementar al final como un sistema, ¿no? Van sucediendo cosas que van incrementando el miedo, ¿no? Por ejemplo, que alguien te diga que si haces un cambio mal en producción en el código puede tumbar la aplicación, te genera miedo para poder desplegar. Luego, cuando haces el cambio y tienes un code review, si hay code review, te dice algo que te hace sentir mal, entonces ya te lo piensas. Y lo único que estás haciendo al final es añadir una cantidad de capas de miedo y de frustración, que lo que estamos haciendo en realidad también es adaptarnos a ese tipo de contextos y situaciones, que al final suelen generar también más miedo entre sí. Y creo que entramos en una dicotomía donde ahí es donde la gente que se siente cómoda en ese contexto no quiere cambiar y al final acaban generando a veces entornos complicados, tóxicos, disfuncionales. Podemos elegir el nombre que queramos. Y no sé si alguien quiere comentar algo más sobre cómo sería un equipo disfuncional o qué es para vosotros un equipo disfuncional. A mí me gustaría solamente anotar que no he pensado en entornos y situaciones disfuncionales o tóxicas, pero sí que escuché hace no mucho una cosa que me gustó mucho y es que no hay personas tóxicas. Hay personas que pueden tener comportamientos tóxicos o que pueden dar lugar a situaciones tóxicas, pero ya solamente pensarlo de esa forma cambia por completo la forma de enfocarlo. Al final son a lo mejor manías que tenemos o sesgos que tenemos que quitarnos o simplemente tenemos que abrirnos a otras formas de pensar. Cuando digo que Iván es el representante del bien es por cosas como esto. Sí, creo que esto lo escuché precisamente de Manuel, puede ser el día que lo conocí, pero no lo tengo claro. Da igual quien lo dijera, lo has dicho tú aquí y ahora y está muy bien dicho. Creo que el tema también, para mí es importante entender cuando un equipo es disfuncional, pero en este contexto para mí es un poco diferente, es muy hilado con lo que dice Iván, pero para mí el equipo es disfuncional en un momento del tiempo. ¿Lo que quiere decir? Obviamente eso va a evolucionar y no tiene nada que ver. Entonces, es esa imagen en el tiempo sobre la que estoy queriendo decir que consideréis vosotros que podría ser disfuncional en ese contexto. O qué consideraríais vosotros que puede hacer que un equipo no funcione bien. Te voy a coger ese testigo, pero le voy a dar una vuelta porque para mí un equipo no es disfuncional en un momento del tiempo, sino que es o no disfuncional en un momento del tiempo respecto a una cosa X. A mí, por desgracia, me tuve que leer hace poco el Five Dysfunction of a Team, que me parece uno de los peores bestsellers que me he leído en mi vida, pero que las últimas 40 páginas están muy bien, que es lo que tendría que haber sido siempre ese libro. Y las 5 disfunciones que propone, que van como en pirámide, empiezan abajo con la falta de confianza, luego es el miedo al conflicto y así va elevándose hacia el preocuparse o no de los resultados, está el compromiso de por medio, evidentemente lo que podemos esperar, ¿no? Me gusta mucho esa pirámide para evaluarse como equipo en cuanto a cómo de disfuncionales o no disfuncionales somos como equipo en un momento concreto respecto a una de esas cosas. Podrían ser otras, pero esas 5 me parecen interesantes. Por ejemplo, en mi equipo lo hicimos hace poco y en lugar de salir una pirámide salió un reloj de arena, lo cual es muy interesante, pero no tengo una gran conclusión de lo que significa. Teníamos muy buena nota respecto a las disfunciones iniciales y finales, es decir, respecto a somos muy buenos con la confianza que tenemos con el resto, no tenemos mucho miedo al conflicto, un poco pero no mucho, y también nos comprometemos mucho con el resultado, pero no estamos muy comprometidos en sí con la empresa. Bueno, se puede ver un poco por ahí ya por dónde van los tiros, ¿no? El caso es que yo creo que un equipo no puede ser disfuncional en un momento del tiempo, sino en las dos dimensiones de en qué tiempo y en qué espacio. Y habrá que mejorar eso en concreto si se supone que es un problema o no, porque, por ejemplo, yo no creo que sea un problema que un equipo tiene falta de visión por los resultados si el mismo equipo no tiene confianza entre sí, que es el problema real en ese caso, por ejemplo, para mí. Por continuar con lo que estaba diciendo Ricardo, básicamente sí que tengo una pequeña discrepancia, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo que sí que quería comentar, o que para mí es un punto importante a no olvidar en la parte de las disfunciones de los equipos, es que una de esas disfunciones en realidad no es solo una situación, es que el problema que tienes es que impacta en muchas, ¿no? Por ejemplo, si tienes a un equipo que tiene una disfunción en la hora de comunicar, la comunicación va a verse vista reflejada en todos los ámbitos o en la mayoría de los ámbitos del equipo. La confianza es igual. Es en un ámbito de esa matriz que tú mencionas, pero también
muchas de las cosas transversales que mencionan las 5 disfunciones de un equipo, pues al final impactan demasiado en muchos sitios a la vez. Entonces, en el término de decir equipo disfuncional, yo lo estoy llevando más por el tema de que no está funcionando como debería y lo que esperaríamos que fuese un equipo más sano, más healthy, sobre todo en el sentido de cómo moverse en contexto genérico, podría llevarlo. Y en llevándolo un poco más a equipo, a algo más concreto, ¿no? Por ejemplo, el tener un equipo de DevOps que al final no es DevOps y es un equipo de operaciones y al final tienes un silo de comunicación y es un blocker para ti, por dar un contexto más ejemplo, ¿no? Pues al final también, de alguna forma, es un problema que va a verse reflejado, es un problema humano, entre comillas, que se va a ver reflejado en otras acciones que a veces nosotros intentamos mitigar técnicamente pero que no son o sea, no son técnicas, ¿no? Para poder mitigar. Estamos hablando mucho de comunicación, creo que ese es el tema. Creo que cualquier disfunción nace de no una falta o un fallo en la comunicación, pero no sé si estáis pensando en problemas de cultura, porque yo tiendo, esa es mi tendencia a pensar en temas de cultura, pero a veces puede ser algo tan sencillo como que se comunique en un idioma donde no se es muy fluido. Ahí tienes un problema de comunicación que no tiene nada que ver con la cultura de nadie. Esto pasa, entonces, en el momento que enfocas el problema es cuando puedes poner las soluciones, pero si dejas que eso se haga bola, entonces eso que empieza como un problema totalmente solventable o por lo menos con una solución clara, empieza con leyes de Conway y con todas las cosas a ir al producto, ¿no? A ir a los sistemas y empieza a representarse en los sistemas. Y, bueno, yo es que tengo que trabajar con esta persona, pero como tenemos tal problema de comunicación, pues entonces decido no comunicar o lo retraso hasta el último momento. Sí, iba a comentar eso porque precisamente ahí ya, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y no me había parado a analizarlo de esa manera, pero claro, ahí ya no entra la toxicidad como tal. Precisamente por lo que has dicho, es que ya no estamos hablando de toxicidad, estamos hablando de un problema de comunicación per se que no tiene nada que ver con la cultura. Totalmente, sí, sí. Es cierto que nos hemos alejado de la toxicidad. Entonces, para volver a la toxicidad, no sé si os parece bien abrir el melón de los bandos, de los equipos dentro de los equipos, de los frontends, los backends, los products, todas estas palabras que nos hemos ido inventando y cómo, a mi modo de ver, nos hacen empezar perdiendo ya, porque ya te tienes que identificar con tu tribu dentro de tu tribu. Porque, oye, el backend funciona. Si esto no funciona, no es el backend, porque el backend funcionaba. Esto debe ser cosa de los del front. No sé cómo veis esto, no sé si lo veis en vuestras realidades, si creéis que tiene algo de verdad o es simplemente lo que nos hemos inventado. Totalmente. Sobre todo jugando al. Esto tiene un nombre, joder. El tema este de ir apuntando básicamente con el dedo, de ir echando las culpas de unos a otros, que es literalmente lo que has dicho. A mí eso lo he vivido en mayor o menor medida. Poco a poco se va trabajando en corregirse, pero pues siempre sigue ahí. Luego también depende mucho la persona. Hay personas que, o sea, el hecho no, el hecho es que existen estas tribus, ¿no? Como dices, esos bandos ahí. Pero luego está quien se posiciona más fuertemente dentro o quien es digamos, un puente entre ambas, ¿no? Que eso sí que es verdad que depende más de la persona. Entonces, claro, si coincide de uno de estos bandos y que una persona es como muy fervientemente de uno de esos bandos o tiene muy pocas habilidades comunicativas, claro, enseguida a nada que falla es, oye, que esto está fallando por vuestra culpa. Es que esto, literalmente lo que has dicho tú, es que esto, la UI va bien, pero el backend como está fallando, pues claro, es que no podemos hacer nada. Y hay muchos casos de esto de que no, nos quedamos, quizá me estoy desviando aquí, pero que nos cerramos en nuestra tribu en el sentido de yo estoy haciendo mis tareas de la UI o yo estoy haciendo mis tareas del backend, yo no estoy bloqueado, ¿no? En plan, yo termino una tarea, o sea, estoy bloqueado por una tarea de la UI, por ejemplo, que requiere algo del backend, pasa otra cosa, ¿no? Y es como, a lo mejor nos interesa centrarnos en desbloquear eso, en, oye, ¿qué necesitáis por parte del backend? Estoy poniendo al backend y UI como cualquier otro ejemplo, o equipo de, no sé, de DevOps, ese tipo de cosas. No sé si alguien más tiene algo que comentar a ese respecto. Por ejemplo, Fernando, no sé si... A mí me gustaría un poco abrir el melón un poco más quizá, porque
estos ejemplos que tú ponías, bueno, pues yo los he vivido también. Me gustaría saber vuestra opinión sobre si creéis que en general este tipo de conductas suelen ocurrir entre equipos, internamente dentro de cada equipo, y si creéis que viene de la parte técnica o antes alguien comentaba el tema de cultura organizacional, si creéis que es algo que viene motivado por las organizaciones. Yo tengo una opinión que es bastante fuerte al respecto, entonces me gustaría un poco, me interesan más las vuestras. Yo creo que una cosa que caracteriza sobre todo a los equipos tóxicos es que se habla más de culpa que de responsabilidad. Y muchas veces se va apuntando a una persona en concreto, cuando precisamente una de las características más importantes que creo que a las que deberíamos aspirar es que estamos trabajando en un equipo. No somos personas trabajando, que lo mismo sí en esta organización. No deberíamos de ser personas trabajando cerca o en lo mismo. Deberíamos de funcionar como un equipo porque aporta más valor. Y cuando la responsabilidad de algo no es del equipo, sino de una persona, o incluso cuando no se habla de responsabilidad y se habla de culpa, ahí estamos teniendo un problema gordo a nivel organizativo. Sobre todo porque eso se va a acabar destruyendo, porque al final somos personas, tenemos emociones y tenemos una salud que no necesita de estar cada vez peor por los problemas que hay en un trabajo. Sobre todo cuanto más junior sea la persona, cuando se le echa culpa por problemas que esa persona junior no tenía en ningún momento que saber cómo solucionar. Claro, un poco lo que se comentó, creo que en el anterior episodio, ¿no? De que por definición un junior no puede tener responsabilidad, y como no tienes la responsabilidad no puedes tener la culpa, ¿no? Creo que también hay un tema que hemos pasado un poco por encima también, que es el tema de la gestión del riesgo, porque esa gestión del riesgo que estabas contando, y me estoy saliendo un poco del hilo, porque ha salido así y bueno, vamos avanzando sobre lo que sale. Y Ángel comentaba un poco el tema de una persona que al final acaba siendo cuello de botella de una responsabilidad. Bueno, en realidad ahí también hay que hacer un poco con nuestro trabajo y nuestra labor como equipo, también es hacer un poco esa labor de gestión de riesgos y decir, esta persona no puede ser el único responsable y la única persona conocedora de esto. Y creo que ahí está también un poco, esa sería, supongo que la respuesta, no, o sea, ¿cómo decirlo? No oculta, o sea, no tóxica al contexto que habría, ¿no? Creo que la empresa tiene que poner, pero también creo que el equipo tiene que poner. Es decir, la empresa tiene que saber que en realidad tiene un activo que es el software, tiene un equipo que está trabajando en ese activo y al final también tiene que gestionar ese problema económico. Y luego, antes volviendo a un ejemplo que también estabais comentando, yo he llegado a ver workshop donde se hablaba sobre arquitectura hexagonal, que ya hablamos en el episodio anterior de lo que es arquitectura hexagonal, o nuestra opinión de arquitectura hexagonal, así que si queréis podéis verlo. Pero estaba utilizando esa arquitectura hexagonal para defenderse ante cambios del backend. Estaban intentando resolver un problema de comunicación y de slicing de la tarea, básicamente utilizando un recurso técnico. Eso puede ser por varias razones. Podría ser pues, por desconocimiento, como suele ser en la mayoría de los casos, o simplemente por cultura. Es decir, creo que estábamos diciendo antes, llevamos mucho tiempo haciéndolo así y yo estoy cómodo solo con el frontend, que ese caso también se da, ¿no? Es decir, yo estoy cómodo solo con el frontend, no quiero hacer backend. Entonces no quiero tocar nada de backend y no quiero saber nada del backend. Ese caso también se da. Y a la inversa también. No es, vamos a decir que no es ni bueno ni malo, pero que tiene sus situaciones. Este es un ejemplo de esas situaciones, por ejemplo, para mí. No sé si alguien tiene otra cosa que comentar. Yo creo que este tipo de dinámicas se dan muchas veces impulsadas por algo que a mí me gusta mucho, como lo escuché, por ejemplo, en el Agile Size Coffee, que es que el problema no es, o sea, el problema no es tanto el tema de la responsabilidad versus la culpa, sino que eso para mí es el síntoma de que en esa cultura no se está apoyando un objetivo fijo. Cuando hay dos equipos cuyo objetivo es performar bien en una métrica interna, por ejemplo, empiezan los problemas. Porque ahí sí que la culpa prima mucho más que la responsabilidad como concepto. Si el objetivo es, estamos en el mismo barco y hay que remar hacia el mismo sitio, entonces es mucho más difícil que se den esas dinámicas, creo yo. Por ejemplo, en mi pueblo, yo sé que chavales de la calle Castillo pedreaban a chavales de la calle San Roque. Yo era de la calle San Roque, ¿vale? Pero es de unas décadas anteriores a las mías, ¿vale? Y chavales de la calle San Roque pedreaban a chavales de la calle Castillo.
Pero también sé que luego los chavales de la calle Castillo y San Roque se juntaban y pedreaban a los del parque, que se juntaban con otros y se pedreaban contra estos. Entonces, al final es una cuestión de objetivos. Incluso en este ejemplo ultratóxico, ¿vale? Pero se ve perfectamente como cuando el objetivo es uno único, es mucho más difícil que aparezca esa cultura y esa dinámica. Y en los equipos lo que pasa es que el objetivo suele estar muy disperso en alguna métrica interna o en algo concreto para quedar bien respecto a otras personas, que por ejemplo se da en muchos de los ejemplos que habéis puesto aquí. No sé si tenéis algo respecto de esto. Yo voy a ir un poco meta y voy a enlazar con la semana pasada. ¿Podemos llamar equipo a un grupo de personas con objetivos distintos? Claro. Entonces, estamos abusando de la palabra o tiene tanta dispersión semántica. Nos gusta tanto decir la palabra equipo porque suena súper bonito, pero es que implementar un equipo cuesta esfuerzo, que quizá tendríamos que prestar un poco de atención. O si no, nos podríamos llamar conjunto de personas con objetivos distintos o buscar un nombre guay para eso. Sí, sí, totalmente, estoy muy de acuerdo. También es que muchas veces no existe esa visibilidad global y conjunta de lo que se está haciendo. Y muchas veces por eso salen esas diferencias de, claro, yo lo que estoy haciendo está bien, pero claro, yo no veo los problemas que está teniendo el otro equipo. O yo no veo, o management no ve los problemas que tiene las personas, el equipo de ingeniería, o el equipo de ingeniería no ve que management está teniendo presiones desde arriba para hacer X decisiones. Quizá cuanto esos problemas de visibilidad también pueden crear conflictos. También quería aportar en este tema que creo que mucho, a ver cómo lo hilo esto, pero parte tiene que ver con confiar en otros equipos y con la gente con la que convives en la empresa y también con aceptar la responsabilidad que a ti te atañe para garantizar que lo que estás haciendo pues lo haces lo mejor que puedes. Es decir, no vale con decirle a management, oye, voy a hacer testing, voy a hacer C y CD para que te digan que no, entonces ya te quejes y recaigas en la queja de que no me han dejado hacer C y CD porque no entienden el valor que aporta. A lo mejor puedes hacer C y CD sin que se enteren porque confían en que lo que tú estás haciendo es lo mejor para que el proyecto salga hacia adelante. Y entonces ya empezáis a colaborar en un objetivo común y no tienes que abrirte tanto a que conozcan tus detalles internos si no aporta al objetivo final. Creo que un poco también por ahí va desde mi punto de vista el tema de equipo, la confianza y en aceptar la responsabilidad y no forzar la responsabilidad también. Quizá cuando puedes hablar de todo no hace falta que hables de todo. Me ha recordado lo que ha comentado Iván a la famosa Prime Directive, que se suele leer antes de las retrospectivas, ¿no? Que la escribió Noam Kerr. A mí esto me parece algo clave. O sea, yo he estado en organizaciones donde esto se leía antes de la retrospectiva y era un poco pues como cuando vas a misa y estás oyendo ahí hablar a alguien y tal, pero creo que realmente es importante que se lea, que se interiorice y que te lo creas, ¿no? Creo que hablando de toxicidad esto es clave. Creo que hay que tener en cuenta que todos hacemos las cosas lo mejor que podemos con la información que tenemos en ese momento y con las circunstancias que nos rodean. No sé, yo creo que es de muy poco valor en un determinado momento, como estamos comentando, ¿no? Señalar a alguien, buscar responsabilidad en alguien. Nunca vas a saber qué es lo que le pasaba a esa persona en el momento en el que se hizo X cosa y al final juzgar ahora con las ideas actuales y la información actual lo que pasó hace un tiempo es algo que no tiene ningún sentido. Hay un dicho un poco más típico, más coloquial que dice que una vez visto todo el mundo es listo, ¿no? Que me gusta mucho también. Así que bueno, yo creo que es algo a tener muy en cuenta. Y por otro lado también, yo no sé, he estado también en distintas organizaciones y he visto en algunas que se hace más inciso que en todos estos temas culturales y de favorecer estos ambientes no tóxicos que en otras, pero sí que el tema de la no blame culture yo creo que es importante. Creo que dentro de las organizaciones a todos los niveles tiene que ser algo integral. Es como cuando se habla de Agile, no vale para nada que alguien lo impulse de manera individual. Pues eso, el fomentar que no se señale a nadie, que no se pongan nombres concretos de la gente, que no se mire, es que el equipo tal hizo tal hora, está muy bien hacer post-mortem y esas cosas, pero estar poniendo nombres y etiquetas todo el rato, pues creo que favorece la toxicidad a tope. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si os parece, por dejar de hablar del mal y pasar al bien, no sé si tiene sentido, en contraposición de ambientes tóxicos, poder saltar quizá a hablar un poquito de ambiente sano, de lo que es un ambiente sano.
sí que si me lo permitís, voy a usar este foro y aprovechando que los millones de personas que nos oyen para hacer una petición formal a Git, porque tiene este comando git blame que creo que representa todo lo malo. Entonces, si pudimos cambiarlo de la rama master, quizá lo siguiente que tiene que caer es el git blame. Y con esto, no sé si alguien quiere poner un poquito de luz y hablarnos de qué es un ambiente sano. Yo iba a añadir mi último toque de toxicidad, que es hasta qué punto se puede quitar de Git el comando blame cuando precisamente Linus Torvalds, cuando le escucha hablar, solo hace blame. Pero yo, terminando en esto, dejo que Totalmente. otra persona empiece con lo bonito. Creo que, bueno, si queréis empiezo yo. Y bueno, para mí un ambiente sano es un ambiente donde podemos tener, como ya hemos dicho anteriormente, una seguridad psicológica y un espacio seguro donde podemos decir lo que pensamos, obviamente con una responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, todas las opiniones son respetadas, pero también hay que ser conscientes de lo que estamos diciendo, que a lo mejor lo que estamos diciendo es una barbaridad y no pasa nada por ser conscientes de ellos, pero también un sitio donde puedes también tener tu propia responsabilidad, perdón. Y bueno, no sé cómo sería en castellano, el accountability. Si alguien me puede echar una mano, ¿cómo sería en castellano? Pero bueno, Yo creo para que se mí, entiende. sí, gracias. Sí, Es responsabilizarse, ¿no? Ser responsable sería. sí, pero Rendir cuentas, más bien, ¿no? exacto, pero no sé, esa sería como una traducción, ¿no? Como lo que hicimos con Semantic Diffusion y difusión semántica, pues algo parecido creo que estamos haciendo sin querer. Yo cogería para inaugurar este ambiente sano también, la idea de si es una opción no tener un ambiente sano, o al menos si es una opción buscando incluso los beneficios de la empresa. Es decir, la profesión de ingeniería de software o de ingeniero de software depende de la creatividad. Y queda clarísimo que no podemos tener creatividad sin tener ambientes seguros, por lo que hablábamos antes. Te estás enfocando a lo que te da miedo en lugar del problema que tienes que resolver. Entonces, es que creo que incluso desde el punto de vista del interés de la empresa, el generar ambientes sanos y seguros favorece al retorno de la inversión. Con lo cual, es que me parece un waste horrible generar ambientes poco seguros. Responde a miedos y a tendencias que creo que vienen de ingeniería de hace siglos. Son los patrones de ingeniería que se llevan cociendo en la ingeniería clásica y que se han intentado trasladar al software. Es normal, es un primer intento, se está cambiando, pero que claramente no funcionan. Pero es que no funcionan a muchos niveles. Entonces, creo que se está demostrando en las empresas que están apostando por generar ambientes sanos, incluso, y me refiero, por ejemplo, a Google, cuando puso en los 90, a principios de 2000, los toboganes, era como la mínima expresión de crear un ambiente sano, lo cual es tóxico a su vez, pero estaba tan pobre la calidad de vida de las empresas de software que poner unos toboganes y unas sillas de masajes representó ese diferencial. Claro, es que el margen es infinito y el beneficio creo que potencialmente es muy grande también. Yo antes de dar una definición un poco a medias y quería completarlo un poquito más. Para mí, creo que voy a ser bastante directo. Para mí, los valores de Steam Programming definen bastante bien lo que para mí sería un ambiente sano. Un sitio donde pueda haber una comunicación buena y efectiva, donde la comunicación no sea violenta, sea empática, asertiva, transparente. Parece una tontería, pero importante recalcar esa parte. Y luego el feedback es parte de la comunicación para mí. Entonces, el ser capaz de recibirlo, darlo, actuar sobre él, incluso también tener en cuenta el que tenemos que actuar sobre nuestro propio feedback y estar observándonos constantemente para poder mejorar y reducir nuestro ego de alguna manera. El tener respeto por ti, por tu trabajo, por tus compañeros, por las ideas que otros tienen, que son igual de válidas que las tuyas, por su tiempo, y también el tema de ser pragmáticos. Para mí es algo que añado siempre a los valores de Steam Programming que no está, que creo que sí que merece la pena o merecería la pena añadir, que es encontrar el punto común entre dos ideas distintas, que a lo mejor están distantes entre sí, pero encontrar una manera de llegar a un punto donde dos puntos de vista distintos puedan coexistir y vivir juntos, ¿no? Creo que ese es para mí la definición de un entorno saludable. Si es posible o no es posible, creo que es posible hacerlo, pero como siempre he dicho, para mí tiene que ser parte de la cultura tanto de la empresa como del equipo y todo el mundo para mí debe ver el valor
detrás de esto y no ser simplemente meras palabras, sino cosas a las que intentar llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay momentos en los que tienes que tomar decisiones difíciles, como por ejemplo despedir a alguien. Y obviamente tienes que tener el coraje de decir, tengo que hablar con esta persona, decir que esta persona pues a lo mejor no puede continuar con nosotros y hacerlo de la mejor manera posible. Y creo que para mí eso es muy importante, el que se respete y se intente mantener ese tipo de valores siempre. Creo que lo que yo me he encontrado muchas veces es que los valores están a veces en papel, pero cuando hace falta en cierto momento tomar esas acciones y tener esos valores ahí y reflejarlos en acciones, y muchas veces ya no dentro de los equipos, sino más relacionándolos con las empresas, es ahí donde he visto que flaquean bastante, porque normalmente las empresas se mueven por beneficio económico y no tanto por este tipo de puntos de vista y no son a veces conscientes del daño que hace esto al equipo. Yo, de hecho, iba justo a comentar algo similar a lo que dices, no tanto de que los valores estén en papel en cuanto a la empresa o cómo se vende la empresa, sino que dentro, por ejemplo, de un propio equipo, que se considera un equipo bastante solvente y un equipo, me refiero en cuanto a la cultura, y un equipo con una buena cultura y un equipo donde hay confianza y tal. Yo creo que es muy importante no dejar de cuestionarse si eso sigue siendo así, porque, por ejemplo, a mí esta semana me ha pasado que he tenido un experimento en la empresa, un experimento de Reinsberger. Si no lo conocéis, tenemos tiempo de hablar de ello y saldrán en otros programas, pero básicamente es poner algo en práctica con el equipo. Lo que pasa es que lo he hecho de una manera especial porque era un experimento donde los sesgos eran muy importantes y no los quería, no quería que entrasen en juego. Entonces lo he hecho, se lo he comunicado al equipo a posteriori de que estuviera el experimento hecho y el experimento era secreto mío, ¿vale? Como digo, yo consideraba que estaba en un entorno y en un equipo en el que la confianza, además habíamos hecho lo de la 5D Function of a Team y demás, la confianza ya era muy buena y demás, y se sabía que era muy buena. Lo habíamos hablado poco tiempo antes y demás, sabíamos que no hacíamos blaming, siempre decimos que no hacemos blaming, hacemos constantemente un refuerzo contrario al blaming cuando sale un problema porque hablamos en primera del plural siempre y todas estas cosas que sabéis. Entonces yo entendía que yo podía en un documento poner nombres de personas y que se entendiese que no estaba haciendo blaming. Y no fue así. No fue así. Fue estrepitoso el resultado. Se tuvo que pedir perdón, evidentemente. Tuve que pedir perdón por haberlo hecho tan mal y por haberlo comunicado de una manera diferente a la que yo pensaba que la estaba comunicando. Se tuvo que hacer una reunión de ha pasado esto, lo sabemos, no hay problema, tiramos para adelante, pero a lo mejor tenemos que revisarnos un poco más como equipo a ver si de verdad estamos en un punto en el que creíamos que estábamos y no estábamos y tal. Entonces creo que no vale con decir si se está ahí o no, sino con estar en el día a día todo el rato revisionando si se está o no, para que no pase, por ejemplo, pues la cagada que he hecho yo esta semana. Mencionas perdón, disculpa, estas prácticas que decías que ya sabemos, yo no las sé, yo creo que tiene mucho valor que digas alguna de estas pequeñas prácticas de comunicación no violenta. Bueno, es lo típico de hablar en positivo, el propio no blaming es un ejemplo, hablar en primera del plural siempre como que estás dentro del equipo, no sé, bueno, es que esas son las mismas que he dicho antes, que aporte a alguien algo más. Yo sí que una cosa que sí también considero de un ambiente sano es estar todo el rato investigando y formándonos de en qué aspectos podemos no ser sanos. Porque lo mismo de aquí a 6 meses tenemos una situación para la que no estamos formados, que si nos formáramos se podría evitar y ahorraríamos un montón de sufrimiento a alguna persona o al equipo en general. Pero al no hacer ese esfuerzo como equipo de formación, que eso también tiene que ir impulsado desde nuestras organizaciones, estamos llegando al problema que se podría perfectamente haber evitado, porque al final, solo formándonos en un problema podemos empezar a identificarlo, y si no, si tenemos muchos unknowns, si no sabemos que existe un problema, no vamos a poder solucionarlo a cualquier nivel, por lo que necesitamos formarnos todo el rato e intentar de construirnos como equipo en tanto en cuanto de ¿estamos haciéndolo todo bien? ¿Qué problemas pueden salir? ¿Qué podemos hacer? Y eso no solo va dentro del software, sino dentro de cualquier equipo y de cualquier práctica, vaya. Yo quería leer un tema con lo que acabas de sacar, Ángel, que es normalmente la fatiga de observación. Normalmente
las empresas suelen hacer los seguimientos del estado de la cultura o del estado de la comunicación o del estado del equipo, de la salud, por así decirlo, con una serie de herramientas, muchas veces pues suelen ser surveys, y lo que suele acabar sucediendo en ese tipo de situaciones es que esos surveys acaban pues perdiendo todo el engagement, o sea, perdiendo todo lo que viene siendo la interacción con él, porque no se suele ver ningún tipo de valor sobre lo que se está haciendo, ni tampoco se da ninguna visibilidad de lo que se está haciendo con esas métricas en realidad, ¿no? Creo que por eso es importante que no solo es observarnos y hacerlo de una manera que no sea única y exclusivamente mediante herramientas, sino también en sesiones de uno a uno, también en sesiones de equipo. Y para mí creo que lo más importante y sobre lo que yo pondría foco es sobre dar totalmente transparencia sobre los resultados y que el equipo sea el que tenga que tomar ownership de qué decisiones quiere tomar sobre estos resultados que ha habido. ¿Qué acciones haría el equipo para resolver estas problemáticas que están aquí? Teniendo en cuenta y teniendo mucho cuidado, ¿no? Que siempre no habría que mostrar, o sea, no siempre el equipo necesita actuar sobre todo lo que hay. Hay veces que el equipo solamente tiene que hablar lo que hay, ¿no? No tiene por qué haber una acción al respecto. A lo mejor solo hablar ya es la acción. Sí, un poco a colación de, esto viene un poco a colación de lo que dices tú. Yo creo que hay una cosa clave que quizá no hemos tocado tanto. Estamos sacando un montón de ideas de cosas que son totalmente válidas sobre el tema de, pues eso, encuestas de satisfacción, e intentar que el equipo sea maduro, la confianza, el feedback, el noble, todas estas cosas. Pero para mí hay una que está un poco antes o quizá un poco por encima, que es cómo haces ver a la organización y a cada individuo el valor de esto. Cómo, por ejemplo, para mí, de todo lo que hemos comentado, el feedback es clave, pero antes que el feedback va que yo esté preparado para recibirlo, que yo entienda que mi compañero me lo está dando porque realmente está haciendo el esfuerzo de intentar mejorar, o sea, hacer que yo mejore como profesional y como persona. Cuando me dice, oye, el otro día, yo qué sé, te enrollaste mucho al hacer tu intervención y quizás sería mejor que fueras más conciso en tu frase y he pensado que puedes utilizar estas herramientas y te voy a dar 3 ejemplos además para que veas que no lo estoy inventando. Que yo eso lo vea como, joder, fíjate mi compañero, qué crack, que le echa el valor de venir a decírmelo y además se lo trabaja así y no lo entienda como, fíjate este tío que es el más listo de todos y se cree que es el que mejor habla. Y del mismo modo, volviendo y siguiendo con la idea de lo del feedback, para mí el feedback es un arte, o sea, es una habilidad en sí misma. Hay que saber darlo, hay que saber recibirlo, todo lo que hemos comentado, no voy a incidir de ahí de momento. Y como habilidad hay que entrenarla. Y como habilidad que debe ser entrenada, bueno, yo creo que como técnicos todos tenemos el deber de formarnos. Bueno, esto también es quizá otro melón que voy a abrir, el si debes tener tu formación dentro de tus horas de trabajo o fuera o las dos. Yo pienso que tiene que ser las dos cosas, pero concretamente en el tema del feedback, pues también lo mismo. Si vamos a invertir tiempo del proyecto, de la empresa, que al final es un dinero, ¿cómo convences tú a quien sea, a tu jefe, que lo que quiere es tener el siguiente iterable con su delivery hecho en la fecha que se comprometió? ¿Cómo le dices, espera, porque es que el viernes vamos a estar 3 horas hablando del feedback, todo el equipo, no vamos a estar programando? ¿Cómo haces eso? Para mí eso es casi la raíz de todo. Bueno, sobre esto último que has dicho, no tengo mucho que aportar. Si es verdad que, por ejemplo, yo he habido varias veces que he hecho este tipo de propuestas a management. La primera vez que propuse tener horario formativo fue catastrófico porque propuse tener 2 horas al día de formación. Pues claro, obviamente me lo echaron para atrás. Entonces, volví al poco tiempo y pensé, a ver, algo ha ocurrido aquí, ¿qué podemos mejorar? Hice una propuesta de 2 horas a la semana. A ella sí me la aceptaron y ya la estamos haciendo durante varios meses que llevamos haciéndolo. Entonces, parte creo que también es lo que hemos dicho de esta transparencia y esta comunicación activa, entendiendo todos los puntos de vista de todas las personas. Y creo que también que un entorno sano se puede deteriorar si se descuida esta comunicación y este esfuerzo por entender cómo se sienten otras personas del equipo. Yo, por ejemplo, si tengo un nudo en el pecho porque tengo un problema con una situación o con cierta persona del equipo, sí que siento la responsabilidad de ir a hablar al día siguiente con esa persona, intentar solucionarlo o con el equipo y ver cómo podemos afrontarlo. Pero a lo mejor la persona no lo ve así y eso se acumula y al final es algo que se puede enredar y puede afectar al equipo gravemente en el futuro. Entonces, si yo observo eso desde fuera o si tuviera un puesto en el que tuviera a cargo a varias personas, pues sentiría esa responsabilidad también de asegurarme de que hay una comunicación, cierta comunicación con cierta frecuencia para evitar que haya malentendido o que
se generen ideas que se acumulan, o se haga esto de, parece que están haciendo blaming cuando no era la intención, el ejemplo que habéis puesto de ese feedback de algo que se puede mejorar, que no se malentienda o que no se tome de la forma que no es. Pero claro, si de repente no se hace eso en algún punto, se rompe esa comunicación en algún punto y no se hace nada, pues también se puede deteriorar si nadie se hace responsable al final de comunicar qué es lo que se está haciendo mal o con qué se siente mal con respecto a algo. No sé si entiendes esto. Totalmente, me parece el punto. O sea, es exactamente eso. Es qué está en nuestra mano, hablando de prácticas que podemos hacer, sobre comunicar. Cuando hay duda, sobre comunica, porque es el dolor que puede suponer no comunicar es mucho menor del que puede suponer decir algo 2 veces. Sí, ya te había entendido. Ah, perfecto. Si te has quedado con la intuición de que, uy, esto igual no ha caído bien, no lo sé, asegúrate. Da las gracias. Las gracias es una herramienta muy poderosa que crea conexiones humanas. A veces nos perdemos en prácticas cuando en realidad, bajando un poco a la humanidad, tienes unos impactos increíbles. No lo sé, sin caer en equipos como familia y cosas de estas que no tienen ningún sentido, sí que acercarnos a la humanidad es siempre una estrategia ganadora. Mencionabas antes XP, comunicación no violenta, empática, asertiva, afectiva y transparente, el feedback, darlo, respeto, pragmatismo. ¿Por qué esto es extremo? ¿Por qué no es lo normal programming? Totalmente, al final, un resumen que se dice poco es no ser un capullo es gratis y aporta muchísimo. Yo quería comentar también el tema relacionado con lo que estaba diciendo Víctor de rellenar los huecos. Creo que Víctor ha dado pie a un tema interesante, ¿no? De cómo funciona la mente humana cuando tiene dudas sobre cosas y que básicamente intentamos rellenarla normalmente con nuestra percepción de lo que entendemos, ya sea por contexto o por nuestras propias creencias. Yo siempre suelo decir que la gente tenga muy en cuenta que esos huecos es mejor rellenarlos con preguntas. Sobre todo, ¿qué preguntas te resolverían esta duda que tienes? A veces es difícil, sobre todo somos humanos y tendemos a no hacerlo, tendemos a prejuzgar y creo que para quitarnos esos prejuicios y sobre todo trabajar en la comunicación no violenta que antes comentaba Ricardo, pues una técnica para mí es rellenar los huecos con preguntas y sobre todo contrastar lo que están intentando transmitirte. A veces ese tipo de cosas también generan un sesgo de confirmación. Hay gente que tiene confirmación, necesita que le confirmen lo que le estás transmitiendo, lo que te está transmitiendo y eso lo puedes hacer simplemente pues preguntando, contrastando y sobre todo intentando enfrentarte a esa situación que a lo mejor pues, puede ser que no entiendas o no tengas el contexto 100%. Eso puede ayudar de alguna manera y creo que no solo rellenar huecos con preguntas y contrastar las cosas ayuda, también creo que ayuda el pensar, como bien hemos dicho todos en toda esta conversación y con lo que yo me quedaría es, todo el mundo debería intentar tener siempre buena intención a la hora de hablar con otro compañero y eso a veces me da la sensación de que no todo el mundo lo percibe así. Mi pregunta en realidad es, ¿por qué la gente podría pensar que no y no siempre, o sea, no por el cambio, porque a veces no es cambio, ¿no? A veces le comentas algo y la gente le infiere, ¿no? Un tono o algo que tú no has dicho, y eso también al final acaba hiriendo la comunicación. ¿Alguien se le ocurre algo relacionado con eso? Pues yo creo que una de las cosas que pueden llevar hacia ahí, bueno, por supuesto, la herencia, ¿no? La herencia, la cultura anterior, puede ser muy difícil de cambiar y que aunque se esté mucho mejor ahora, se siga habiendo remanentes que yo creo que, por ejemplo, es lo que pasa en mi caso con lo que explicaba antes del equipo. También otra cosa que creo que desemboca en esto es la falta de refuerzo positivo dentro del propio equipo. A mí es algo que me dicen mucho, por ejemplo, que yo soy malísimo dando refuerzo positivo, es algo que sé por cómo he estado educado, por cómo estoy configurado y lo intento cambiar, pero bueno, donde no hay mata no hay patata, ¿no? Entonces, creo que el refuerzo positivo puede ser una buena herramienta para incluso cuando un equipo mejora mucho en la comunicación que tienen unos miembros con otros, que no baje ese nivel, ¿no? de comunicación y de confianza, como para mantener las aguas a ese nivel y hacer ese revisionismo automático que decía antes, que está bien hacer y que
como veis, tengo bastante fresco porque lo he vivido esta semana y tengo como post-trauma, ¿no? Llevamos aproximadamente una horita, hemos hablado del mal, hemos hablado del bien, nos quedamos con el vídeo, creo que nos ha quedado bastante bonito. No sé si alguien... El último programa terminamos con una frase, que la terminé yo, de hecho. Si a alguien le apetece decir una como colofón final para cerrar todo esto. A mí me gustaría decir una que justo resume la evolución que hemos llevado en el programa de manera natural, que es de una de las personas que más admiro y que considero mi mentor, que es Rafa Muñoz, que me dijo, quiero dejar de hablar de las cosas malas y empezar a hablar ya de las cosas buenas, porque reconcentrarme la mala hostia solo me hace daño a mí y no lo sufre quien me la genera.